Vamos a hablar el día de hoy de los principales mercados de exportación en Colombia como parte del desarrollo de una visión holística pues, del mercado global de Colombia fuera del país. Bien, bien, para iniciar hay algo que tener en cuenta. Colombia como país en desarrollo se enfrenta a una serie de desafíos particulares de su economía. Como vemos en este análisis pues de Pareto, el principal mercado de exportaciones de Colombia está restringido a ciertos productos, como son los petróleos, derivados de todo el tema de oleoductos, flores, café, cacao y algunos materiales en particular. Según la fuente de Analdex, las principales 20 empresas se citan aquí con el valor de exportación por millones de dólares para el año 2023, donde principal énfasis lo tienen empresas como Ecopetrol, Drummond y Pacific Rubiales junto a otras empresas como Prodeco, Grupo Nutresa, ofreciendo pues, productos derivados de alimentos, pero para nuestro caso de estudio vamos a revisar una empresa de un sector diferente, Tecnoglass. Tecnoglass es una empresa colombiana que se dedica a la producción de vidrios, listo, vidrios de alta calidad, son fabricantes líderes de vidrios por alta calidad. Es una empresa colombiana fundada en el año de 1984, listo. Tecnoglass es una empresa que se dedica a producción de elementos específicos en diferentes tipos de materiales que vamos a proceder a presentar. Bien, vamos a hablar un poco primero de la historia. Tecnoglass fue fundada en el año 1984 como una empresa costeña desde Barranquilla enfocada en la dedicación a la fabricación de vidrios. ¿Listo? Segundo, expansión de productos. Desde la época del 84 hasta 1990-2000, la producción de estos productos al medida con producción de productos para la construcción con bases de aluminio. ¿Qué significa eso? Tecnoclast decidió ofrecer servicios basados en producción de vidrios de alta duración, estándares muy fuertes para centros comerciales, para viviendas, primero en el mercado colombiano, eso de la época del 1990 a 2000. Venía con una expansión un poco lenta, hasta que en 1995 Tecnoglass empezó en un mercado de fuerte crecimiento en la producción de alimentos reforzados para condiciones climáticas extremas. ¿A qué nos referimos con condiciones climáticas extremas? Huracanes, todo tipo de sismos, en particular para Florida en Estados Unidos. Por tal razón, de una vez para mencionarlo, el mercado principal de ventas de Tecnoglass es en Estados Unidos. Bien, y para el año 2013, Tecnoglass generó un hito clave que es la salida a la bolsa en 2013. Eso le abrió una capacidad tecnológica y también de financiamiento bastante fuerte, ya que pues esto fue un hito directamente para ellos. Actualmente Tecnoglass está en más de 27 países, particularmente en México, Estados Unidos, región de Centroamérica, bastantes partes de Europa, pero siempre regiones costeras que pues pueden llegar a tener condiciones debido al intemperismo, en este caso huracanes. Pero es notorio mencionar una cosa, el 90% del mercado de Tecnoglass es Estados Unidos y particularmente Florida. Tecnoglass desde el año 2014 ha venido innovando con la producción de vidrios arquitectónicos enfocados a eficiencia energética, soluciones sostenibles. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Se están ofreciendo tipos de fachadas para edificaciones, principalmente centros comerciales, enfocados pues a la sostenibilidad, a producir zonas limpias, certificaciones LEED, según lo que se habla desde pues de los estudios directamente en la página de Tecnoglass, tienen una fuente de innovación bastante fuerte. Listo. Un paréntesis, aquí vemos en nuestra imagen la casa de producción de Tecnoglass ubicada en Barranquilla. Y Tecnoglass como productos de exportación se dedica a los siguientes elementos. Por un lado, el vidrio templado. El vidrio templado de Tecnoglass es conocido por la resistencia y la capacidad para soportar altas temperaturas, condición que pues hila directamente con lo que es Florida, es ideal y muchos de los centros comerciales y sobre todo centros empresariales que hay en Florida pues tienen la gran mayoría de sus productos. Vidrios laminados, como ya se empezó a hablar, son capas de vidrio unidas por polímeros que lo que garantizan es que se pueda llegar a soportar con los marcos de aluminio y los vidrios las condiciones de intemperismo. En la planta de Barranquilla ellos tienen una condición muy fuerte de cómo se controla, se hacen pruebas de calidad, tienen una industria
respecto a toda la cadena logística del producto, desde la producción hasta la entrega, pues que les permite controlar esa serie de variables. Vidrios aislantes, lo que también se menciona, pues enfocados a la sostenibilidad, es para la condición de un análisis de eficiencia energética que se compone de varias capas, en este caso una o dos láminas de vidrio unidas por una capa de gas aislante, pues basado particularmente en hidrógeno. Esto es ideal sobre todo para aislamientos térmicos y acústicos de los edificios. Tienen edificaciones supremamente importantes como el Centro de Convenciones Principal de Florida. Y finalmente, ventanas, puertas y fachadas para todo el tema industrial de colegios institucionales, y estos productos, pues Tecnoglass es conocido en Estados Unidos por su alta calidad y durabilidad. Bien, mencionando un poco más de lo que es Tecnoglass, según la Superintendencia de Sociedades y las bases de datos de compañía EMIS, estamos viendo aquí un poco del desglose de cómo son los ingresos de Tecnoglass. Volvemos y mencionamos algo. Un año particularmente importante para la empresa es cuando ingresa en 2013-2014 a la bolsa de valores, pues directamente a cotizar. Estos valores que ustedes están viendo son en miles de dólares, y creo que se alcanza a ver en la gráfica que para 2014, con un total de 197 mil millones, miles de dólares, perdón, 197 mil dólares, pues el crecimiento era secuencial hasta que llegó un punto bastante importante, que es la pandemia. La pandemia, con las políticas de bajadas de tasas de interés en esa época en Estados Unidos, pues generó un auge muy importante para Tecnoglass. Tecnoglass, si tiene competencias en México y en Brasil y en algunas áreas de Estados Unidos, pues sus costos operativos les permitía ser la empresa más eficiente para el sector de Florida. Como ustedes se están dando cuenta, acá la particularidad es que en 2020 se pasó de tener una producción de 376 mil dólares, 500 mil dólares, 723 mil y 838 mil. Son unos ingresos supremamente fuertes, pues que en realidad la empresa creció de 2020 hacia adelante. Sin embargo, fue fundada en 1984. De lo que fue en 1984 hasta 2010, 2012, el principal mercado fue Colombia, con proyectos específicos como fue el recubrimiento del canal Córdoba en Bogotá, toda la implementación de vidrios para Titán, para la gran mayoría de centros comerciales, pero el mercado lo encontraron realmente afuera. ¿Listo? Ahora vamos a revisar algo con respecto al análisis externo en varias cositas que pues son de particular énfasis para Tecnoglass. Listo. Primero, la tasa de cambio. Las variaciones de la tasa de cambio desde la época del COVID permitieron un aceleramiento de la producción para Tecnoclass. ¿Esto qué significó? Pues que hubo un mercado supremamente fuerte, y esas tasas de cambio en la época del COVID a que nos referimos, pues que era mucho más fácil poder llegar a construir. Las bajas tasas de cambios, que ahondaremos ya en la situación adversa, no en lo que estaba pasando en este momento, que es la situación favorable, cómo afectó para uno que creciera Tecnoglass, pero también para que se estancara. Segundo, el 90% de las ventas son en dólares. El gran mercado de Tecnoglass es en Florida. ¿Y eso qué ha generado? Pues que al trabajar en pesos, con la fluctuación de lo que ha pasado con el mandato anterior de Iván Duque y actualmente con el de Gustavo Petro, con las variaciones desde 2017, que pasamos de un dólar en promedio de 2.800, 3.100, a las fluctuaciones que alcanzamos a tener de 5.000 pesos para empresas exportadoras, es una ganancia significativa. Y ahora vamos a hablar de la producción. La planta principal de producción de Tecnoglass, y la única, se encuentra en Barranquilla, lo que pues sumado al puerto de Barranquilla tiene una capacidad de exportación directo muy fácil hacia la Florida como su mercado principal. Y Tecnoglass tiene una cadena de suministro tanto de los productos base, como la forma de entrega, que controla casi todo. Eso le permite enfocarse en calidad, en trato al cliente, sostenibilidad y finalmente eficiencia. Es importante mencionar que la gran mayoría de productos que tiene Tecnoglass para la producción de sus insumos son de carácter nacional. Son muy pocos productos de carácter de importación. Por lo tal, pues la fluctuación del dólar, de la tasa de cambio con respecto a lo que le pasa a la empresa, no le afecta directamente en los valores de producción de sus elementos. Y finalmente, el COVID, un punto supremamente fuerte entre 2019 y 2020,
que generó el incremento de viviendas y centros urbanos desde 2020. Creció de una manera significativa el mercado, particularmente en Florida, aproximadamente el 28%, que tuvo un coletazo más adelante. Ahora vamos a hablar de unos temitas en particular, la balanza comercial. Colombia no es para nadie un secreto decir que Colombia tiene un déficit comercial, importa mucho más de lo que exporta. Y para el futuro que pueda haber, sobre todo en el mandato actual, podría haber una definición de la depreciación del peso frente al dólar. Y eso que está puede llegar a generar que haya desde gobierno, no se sabe, una posible estabilización precisamente de cómo se comporta el dólar, aunque pues viendo las condiciones de lo que ha pasado desde la elección, lo que fue agosto, septiembre y octubre y finales de diciembre de 2022 que el dólar alcanzó a 5.000 pesos con las tasas estabilizadas actualmente 4.200, que no se debe solamente al carácter político, sino que también se debe pues a las políticas de lo que está pasando con las tasas de interés según la Reserva Federal en Estados Unidos. Y ahora vamos a tocar un punto muy negativo. Según un estudio de la investigación financiera de Hindenburg Research, para el año 2023 se sacó un informe que precisamente fue presentado a la Bolsa de Valores de Estados Unidos y a la Reserva Federal con unos posibles nexos de los fundadores de los hermanos Ike, de los fundadores de Tecnoglass con el cartel de Cali y el paramilitarismo. ¿Eso qué significó? Que para 2023 y 2024 se vio el coletazo muy fuerte para el 26 de junio. El valor de la acción cayó en un 23.8% debido a esa condición y también debido a la venta de viviendas en Florida aproximadamente el 28%. Se generó un tema de incertidumbre de credibilidad en la empresa, lo que lo afectó muy fuerte de cómo se observa la empresa en su mercado principal, Estados Unidos. Dijo, actualmente Tecnoglass está en una política de inversión muy fuerte para trasladar su oficina principal, oficina principal, más no centro de producción. El centro de producción seguirá funcionando desde Barranquilla, pero sus oficinas principales para hacer un acompañamiento más fuerte con el cliente se espera que para 2025-2026 pues estén directamente en Estados Unidos. Esa nueva etapa busca acelerar el crecimiento no solamente en Florida, sino en las demás partes de Estados Unidos, pero es un tema que tocaremos más adelante de una manera pues más al detalle, ¿vale? Bien, ahora con respecto a la política monetaria, vamos a hablar de un tema particular, es de lo que está pasando con los préstamos solicitados por Tecnoclass. Como ustedes se están dando cuenta acá en la gráfica que presentamos, eh, la cantidad de inversión, bueno, la cantidad de préstamos que ha tenido Tecnoclass a lo largo del tiempo, pues ha seguido hasta el año 2019, pues donde los valores ya empezaron a bajar. ¿No? ¿Eso qué significa? Por un lado, llegando al tema de la política nacional, el gobierno de Gustavo Petro ha implementado una serie de políticas para subir las tasas de interés para controlar la inflación creciente. ¿Eso qué ha significado? Que en este momento para Tecnoglass obtener otras fuentes de financiación, como se mencionó ahorita, pues se está abriendo una nueva sede, pero tenemos unas deficiencias un poco fuertes con respecto a investigación y desarrollo, que según los estados financieros, desde el año 2014 no se hace una investigación o un centro muy fuerte con respecto a nuevas tecnologías. Los costos de los créditos han venido aumentando. La empresa actualmente no se le recomienda recurrir a créditos en el país. No es conveniente, precisamente porque las tasas de interés en el momento y las tasas de usura son muy fuertes. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que como se han visto con empresas como General Motors, lo que ha pasado con Construcciones El Cóndor, lo que va a pasar próximamente con otras empresas de textiles, pues las inversiones que están pasando en Colombia han venido disminuyendo. Y eso para las políticas de expansión de Tecnoglass pues puede pegar de manera arbitraria a sus intereses. Y finalmente la caída de la demanda en Estados Unidos pues ha venido disminuyendo significativamente. ¿Por qué queremos hilar en este punto? Resulta que esta gráfica en particular aporta una visión de lo que pasó a 2020 a 2023, de que pues nuestra empresa Tecnoglass ha optado por endeudarse de menor manera debido a las tasas de interés. Entonces en este momento, aparte de unas cuentas por cobrar que son bastante altas y
siendo sinceros con la investigación mencionada, sobre todo el tema de cuentas por cobrar, no está muy claro cuál es la visión de qué es lo que está pasando con los estados financieros realmente de Tecnoglass, lo que está generando incertidumbre. Y esa incertidumbre pues ha tomado una serie de políticas desde los propietarios para saber cuál es el camino a seguir. Bien, listo. Desde la política fiscal en el mercado colombiano vamos a hablar de varios temitas. El primer tema que vamos a hablar es de la reforma tributaria. El aumento en las tasas de impuestos actualmente en Colombia, que va a pasar del 15 al 20%, en el caso de ser aprobado el monto mínimo, perdón, de las tasas de impuestos para empresas, que va a pasar del 15 al 20%, pues va a afectar directamente el funcionamiento en Colombia. ¿Eso qué significa? Como se mencionó anteriormente, si bien la sede principal de ventas va a estar en Estados Unidos, pues las ventas realizadas en Colombia pues va a generar unos mayores impuestos que pues afecta directamente. Las tasas mínimas para las empresas, como se mencionó, pues están aumentando y la futura disminución de renta para empresas para pasar de un 35 al 36, 33%, pues no es en este momento, lo que genera una incertidumbre en el mercado nacional. Gustavo Petro actualmente tiene como énfasis en el Tratado de Libre Comercio firmado en el año 2012 bajo pues el cambio presidencial de lo que pasó entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos quiere renegociar un tema precisamente de mercados de exportación. Sin embargo, en ese Tratado de Libre Comercio no se habla en particular de cómo puede llegar a fluctuar el mercado de Tecnoglass por una sencilla razón, porque no es un mercado lo suficientemente fuerte para Colombia con una competencia directa tanto a nivel de mano de obra como tecnología como para que se blinde. Y desde Estados Unidos pues tampoco hay una política definida pues de los tratados de libre comercio de las barreras. No tienen ninguna competencia pues actualmente Tecnoglass con respecto al tema de impuestos. Incentivos fiscales. No hay una política de incentivos fiscales para exportación actualmente en el país y eso hay que mencionarlo ni con la reforma tributaria ni con mandatos anteriores. Eso pues está generando que la ventaja competitiva que Tecnoglass tenía con empresas, que eso no se olvidó mencionarlo, como Vitro de México y PPG Industries, pues está generando de que la brecha para el año 2023 cayó en cerca de un 6%. La ventaja comparativa, pues eso es importante mencionarlo, según pues datos de la misma empresa. ¿Listo? Y el gasto público en infraestructura, ese es un punto importante a mencionar. ¿Por qué razón? Como se ha venido mencionando, cerca del 28% del incremento en ventas ha caído, perdón, ha decaído las ventas de viviendas y de tipos de edificaciones en Estados Unidos. Y siendo sincero, el único mercado real que tiene Tecnoglass es Estados Unidos. Por lo cual, pues Tecnoglass actualmente con la Agencia Nacional de Infraestructura, particularmente con DNP y con el Ministerio de Transporte, se está tratando de acercar como proveedor principal para los nuevos sistemas aeroportuarios y sistemas de puertos, como va a ser el aeropuerto de Nuquí, el aeropuerto de San Andrés, la ampliación de la línea del lado tierra del aeropuerto El Dorado, la ampliación de EDEMAX El Dorado. Bueno, en fin, todos los sistemas aeroportuarios sumados también con la navegabilidad del río Meta y la futura construcción del tren interoceánico en el Golfo del Darién. Esto porque es importante, dentro de la política comercial de Tecnoglass se está tratando de llegar al mercado nacional, paradójicamente, de, a través de servicios públicos, porque pues hay un tema muy fuerte para crear nuevos mercados, ya que como se mencionó, si bien estamos en 27 países, se está tratando de buscar un desarrollo local. Y finalmente en el tema de subsidios es de mencionar que no hay ninguna política de subsidios ni a nivel de exportación, ni a nivel de producción, ni manos de obra para el sector. Los subsidios son más enfocados pues a la mano de obra. Tecnoglass se caracteriza por tener personal especializado siempre bajo su nómina. Tienen una nómina en este momento cerca de 85 a 100 personas a full time en Barranquilla, pero la nómina crece más o menos a 350 personas. Entonces, los subsidios respecto al tipo de trabajador, pues son subsidios que cualquier empresa podría llegar a recibir. Listo. El mercado de trabajo. Y aquí vamos a hablar de dos cosas en particular. En color azul, en las barras, ustedes van a ver un poco de cómo ha sido el valor de la inflación desde el año 2019 hasta el año 2023.
y en la línea naranja van a ver las tasas de interés según la Reserva Federal. Las tasas de inflación desde el año 2019 y 2020, las tasas de inflación por condiciones de COVID y bueno, unas condiciones de coyuntura económica por unos cambios de la Reserva Federal en Estados Unidos bajaron. Sin embargo, el comportamiento, sobre todo a nivel de 2022 y 2023, pues ha tratado de elevarse. No es para nadie un secreto, pues que ahorita Estados Unidos está en un tema de tratar la estabilización de las tasas, que inclusive desde Colombia, pues estamos muy pendientes de cómo las tasas de interés pues van a tratar de normalizar el dólar, porque pues estamos en una fluctuación fuera de la política nacional que pues afecta directamente los mercados de importación y exportación. Y por el lado de las tasas de interés, pasamos de una tasa de interés supremamente buena, que fue el inicio del mercado en Estados Unidos de manera fuerte, si bien ya lo tenían, pero en Florida fue para 2020 con tasas de interés del 0.25. La adquisición de viviendas, la adquisición de construcciones era un mercado importante. Sin embargo, actualmente para 2023 las tasas de interés están en el 5%. Con respecto a la inflación, según Morningstar, se espera que la inflación caiga del 2.4 frente al 3.7 del 2023 como valor absoluto. ¿Esto qué refleja? Pues va a ser una normalización en los datos para mejorar en las cadenas de suministros globales y desaceleración en sectores claves como la vivienda. Pues eso va a pegar directamente en el mercado de lo que es Tecnoclass. Y las tasas de interés se esperan que disminuyan en un rango entre el 4.5 al 4.75, muy diferente pues a las tasas actuales que oscilan entre el 5 y el 5.50%. Esto pues va a generar que el mercado en Estados Unidos para Tecnoglass no va a crecer. Están en un tiempo de contracción, en un tiempo de aguantar. Entonces es importante revisar la conveniencia de que nuestro único cliente en realidad sea Florida, y eso pues está generando directamente la estabilidad y el posicionamiento de Tecnoglass. Bien, esto pues va a generar de que las demandas de las viviendas como principal mercado de Tecnoglass no va a ser lo suficiente. Y finalmente, la estabilización de costos de producción se esperan que para mediados de 2025 pues haya una mejor versión, pero en el momento no es posible. Bien, hay oportunidades internacionales y lo cual también se debe revisar no solamente en el mercado colombiano, sino en otros países, porque pues Estados Unidos actualmente está en una época de contracción, lo cual no sirve. Y también las condiciones de crédito, como se menciona en el mercado local, y también con el problema que pasó con la investigación, sobre todo con los temas de narcotráfico, pues está generando, afectando un poco la reputación de Tecnoglass fuera del país. Hay que buscar otras fuentes de desarrollo ajenos a Estados Unidos. ¿Bien? Y finalmente, para tocar un tema del mercado financiero y de la conclusión, vamos a hablar de ciertos elementos. Por un lado, instrumentos financieros. Como se mencionó, los préstamos bancarios actualmente para Tecnoglass no son posibles. Están en unas tasas supremamente fuertes que pues el mercado está esperando a ver qué pasa para saber si suben, bajan posiblemente hasta mediados de 2025 empiecen a bajar, y pues eso está afectando a Tecnoglass. La adquisición en el momento con tasas favorables de bonos corporativos para cuando esto pase puede llegar a ser una buena opción para Tecnoglass. Bien, por el lado de instrumentos de capital, la caída del valor de la acción está generando incertidumbre en el mercado. Es más, dentro de las políticas de los dos hermanos fundadores de la empresa, se están evaluando con asesores externos la política de cómo se va a llevar el mercado hacia adelante. ¿Esto qué significa? Para ser sincero, puede llegar a significar que Tecnoglass venda gran parte de sus acciones o sea adquirido por una empresa más grande. Son los rumores que están pasando en el mercado corporativo y financiero. Y finalmente, pues se debe enfocar la empresa con respecto a instrumentos de capital, accesos a mercados enfocados a sostenibilidad. Pero las inversiones, como se mencionaron con respecto en temas de investigación y desarrollo, actualmente no son las mejores. Temas como la digitalización, como producción de energías a partir de certificaciones o bueno, de todos los componentes LEED, porque no es directamente que LEED sea sostenible, sino que trata de propender hacia un desarrollo enfocado, pues está afectando directamente a Tecnoglass.
Y la expansión internacional, como se mencionó, por un lado es necesario expandir el mercado y potenciar el mercado local. Colombia, si bien ha tenido una época de restricción con el gobierno actual, pues es importante mencionar que se puede llegar a hacer un enfoque muy fuerte en los nuevos temas de infraestructura. Tecnoglass ha revisado los valores, todavía tiene ventajas competitivas contra los principales proveedores, puede llegar a tener un mercado muy grande en Colombia, para lo cual pues hay que golpear la puerta de las principales concesiones de los sistemas aeroportuarios y fluviales del país. Segundo, las plantas de producción fuera de Colombia. Si bien la planta de producción principal está en Barranquilla, Tecnoglass pues tiene unos problemas de logística para la producción, sobre todo en el tema de Asia, en el tema de Europa. Según un estudio directamente de la empresa, Tecnoglass trató de innovar con toda la parte de Filipinas, algunas partes de la India, pero infortunadamente los costos logísticos pues afectan directamente el valor, por lo cual no somos competitivos. Entonces es posible que pues las plantas de producción se necesiten empezar a implementar fuera del país. Y finalmente, como se mencionó, en este momento la incertidumbre que está pasando con Tecnoglass puede llegar a hacer que la empresa cambie de enfoque, sea vendida o pierda valor. Y esto pues puede llegar a ser una época de contracción para la empresa bastante fuerte, en lo cual pues dentro de este resumen es importante que se evalúe cómo los propietarios de Tecnoglass van a tratar de enfocarse para el sostenimiento de la empresa. Todo el tema ya de crecimiento debido al COVID, si bien fue un auge muy fuerte, pues en este momento ya no se está creciendo al mismo nivel. Es más, estamos bajando y hay unos temas que pues están afectando la reputación de la empresa. Muchas gracias.